¿Quieres estar sano? Lulú Farrera te ayuda. Afirmando tu salud. Aprende sobre nutrición y comida saludable para que cada día te sientas mejor. En Om Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes nuevamente, pues disfrutando este día lunes 25 de marzo, ya casi cerrando el mes, ¿verdad? Pero con mucha energía, con mucho gusto y pues sobre todo aquí con la presencia siempre muy, pues glamorosa, primorosa. Amiga. Muy, pues no lo Alegre. saben, los vamos a invitar un día aquí a la cabina y se respira un ambiente de verdad de mucha buena vibra, de mucha energía y sobre todo, bueno, aquí no solamente en los micrófonos, sino también allá atrás están nuestras queridas compañeras también que hacen posible también esta parte desde la cuestión de producción y técnico. Muchísimas gracias. Y pues bienvenidos a este programa. De verdad que a mí realmente se me hace un tema muy importante, ¿sí? Porque fíjate que cada vez la ciencia, ¿verdad?, hace que nuestra esperanza de vida sea mayor, ¿sí? Por tanto, pues las mujeres tenemos la oportunidad quizá de vivir, ¿verdad?, más tiempo de vida. Así es. Pero ¿cómo en realidad queremos vivir nosotras las mujeres? Y me refiero ahora a las mujeres, pero también por supuesto esto incluye al sexo masculino, ¿sí? Porque es una etapa, ¿verdad? Vamos a hablar hoy sobre el climaterio o menopausia, o es ambos, porque no entendemos. Y hemos escuchado muchas veces los términos climaterio o el término menopausia y quizá no entendemos bien, ¿verdad? ¿Cuál es la Hasta qué diferencia o a punto, qué se refiere? Exactamente, ¿no? Y por supuesto aquí mi querida Aide, Hola, mucho la gusto. doctora Aide CR, que es Aide Cortés. No, Aide Cruz. Perdón, Aide Cruz. Está bien. CR. Sí. Es que me voy con la finta de CR. Es que es ¿verdad? Cruz Rodríguez. Cruz Rodríguez, Así pero es, es la servidora. doctora Aide CR, para que ustedes la ubiquen más. Sí. En el Face está con doctora Aide, médico bariatra. Exactamente. Ahí está la página. Exactamente, sí, que está muy padre su página además y todo lo que hace. Subo todos mi los Aide. programas, ¿no? Para que estén al día. Sí. Así es. Y pues su servidora Lulú Farrera aquí con mucho cariño y con mucho gusto, pues preparando siempre temas que puedan ser de mucho interés y de ayuda sobre todo, ¿no? Y les decía, retomando esta parte de la importancia que tiene para nosotras las mujeres el conocer, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, es que ya voy a entrar a la menopausia o es que escuchamos tanto, Sí, ¿no? y sabes La palabra. que, Lulú, precisamente Sí. hablando de la palabra, es una palabra que estigmatiza mucho, ¿no? Sí. Incluso es como despectiva. Hay mucha gente que la usa como, ay, estás menopáusica. Y digo, eso es una claro. grosería, realmente es una Claro. etapa de la vida de la mujer que debe ser muy respetada Así y debemos es. de cambiar esos prejuicios, ¿no? No, por supuesto, y además atendida, ¿sí? Ujú. Porque muchas veces no sabemos, y yo creo que la parte de entendimiento, digo, vuelvo a repetir, no solamente para nosotras que podemos estar ya en esta etapa o muy próximas, o seguramente vamos a llegar, como cualquier mujer, ¿sí? Pero también las personas que nos rodean, ¿sí? Nuestra Sí. familia, ¿sí? Sobre todo nuestra pareja, ¿no? Esa parte de entender, porque finalmente, ¿no? Podríamos pensar que la sexualidad se acaba cuando pues nuestros etapa llega, periodos, ¿no? Nuestros periodos, se termina, ¿no? Ujú. Y pues por supuesto que no, digo, hay ciertas limitantes, pero por supuesto que tendríamos que ser entendidas y comprendidas, ¿no? Y hay ayuda, o sea, de hecho hay Claro. sexólogos, hay especialistas que te pueden ayudar, también el ginecólogo, claro que está, para entender y sobrellevar esto de manera natural, Claro. placentera, no tiene Así por qué es. ser sufrida, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, el tema que vamos a platicar precisamente es para que los radioescuchas y sobre todo las mujeres, también los hombres, Sí, pero no, es importante. Yo creo que sí es muy entendamos importante. Sí. por qué, cómo y conozcamos nuestro cuerpo, porque luego es como hasta un rechazo al mismo organismo, Así ¿no? es, Y eso así lleva más es. a depresión. Claro, por supuesto, ¿no? Y todos los factores que involucran, digo, no solamente físicos, sino también emocionales, ¿no? Mentales, ¿sí? Que de alguna manera, pues, van a influir,
pues en nuestras relaciones, en nuestra salud, En la productividad. ¿sí? En la Y productividad. en la autoestima. Claro, claro, por supuesto, eso es muy importante. Imagínense qué importancia tiene, digo, para todos, ¿no? Pero también para nosotras que podemos conocer de una forma muy sencilla y muy práctica. Bueno, ¿qué es? Para empezar, ¿no? Vamos a entrar directamente sobre el tema. ¿Qué es la menopausia y qué es el climaterio? ¿O están unidos o es una parte diferente? Lo tendríamos que entender. Claro. ¿Cómo se manejaría Mira, esto, mi querida la menopausia Aide? es solamente un término diagnóstico que se da cuando ya llevamos un año sin periodo menstrual. Así O es. sea, ya cesó. Término de tu Mm, periodo Sí, menstrual. sí, pero Así es. después de un año. Sí, 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 O sea, por si supuesto. ya tengo medio año que tengo ausencia de periodo, todavía no puedo decir estoy en la menopausia. O hay gente que dice estoy en la menopausia. A ver, no, la menopausia es que ya pasó un año y entonces sí ya se determina, bueno, la persona ya está en esta etapa. Y el climaterio es un periodo que puede durar de 1 hasta 5, hay libros que dicen hasta 8 años, antes y después Sí. de esta fecha de la última regla. O sea, es decir, yo lo entendí de esta manera, ¿sí? Por ahí tenemos una pequeña grafiquita, ¿sí? Si la podemos poner. El climaterio es el camino, ¿sí? Que nos lleva para el final es decir, el término de nuestra, ¿cómo poder decirlo? De Edad nuestra vida reproductiva, ¿sí? Al final, ¿no? Ujú. O sea, es decir, comienzo y final de nuestra vida reproductiva. No, el o sea, es ese bueno. camino, sería el climaterio. No, porque el camino, estás diciendo, el inicio es la menarca, es la primera regla. O bueno, O es sea, decir, sería el comienzo de estos cambios sí, de fisiológicos, nuestra vida porque tenemos que reproductiva. saber que Ujú. esto es fisiológico, o sea, Así no es. es una patología, así no es una enfermedad, así que si la señora se va a dormir porque le duele la cabeza y el papá le dice al niño, es que tu mamá está enferma, o sea, ese es un término mal empleado. utilizado, No, claro. está pasando por un proceso fisiológico natural del cuerpo Así que se le es. tienen que entender a la mujer, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces dentro de estos periodos del climaterio hay un preclimaterio, ¿no? El climaterio como tal, ¿no? En donde se da Ujú. la menopausia, Exacto. ¿sí? Que es el término después de 12 meses consecutivos de falta de menstruación, ¿no? Ese Ujú. sería ahora sí que el término o la información que deberíamos de tener con respecto a la menopausia, ¿no? Así Pero es. existen, por supuesto, el preclimaterio, el climaterio y el postclimaterio que abarcan, ¿no? La premenopausia, la menopausia y la posmenopausia, ¿no? Así es. Y esto se da, por supuesto, en las edades. Digo, hay pues diversas, todos los organismos son distintos, ¿no? Sí. ¿Y esto de qué va a depender, mi querida Aide? Pues fíjate que también depende de razas, ¿no? Sí, Y de, claro, de claro. ambiente, de clima, Así es. pero bueno, hay pues obviamente un rango, ¿no? Aquí en México, las mexicanas entramos en en el climaterio, digamos, en Ujú. esta zona En de esta síntomas, fase, ajá, zona. Ujú. de síntomas clínicos, en la que ya ahorita vamos a platicar qué síntomas son los que se presentan. Así es. Que todavía no hay un cese de la regla, pero que tienen estos síntomas a partir de los 45 años. Hay un lapso de tiempo que se dice de los 45 a los 55 años Ujú. aproximadamente. O sea, es un lapso de 10 años en el que pueden estarse manifestando estas situaciones clínicas. Ajá. Y bueno, independientemente, ya tiene que ver con genética también, como sus Claro. antecesoras han estado presentando su menopausia, ¿no? O sea, Sí, es por supuesto. muy relacionado que si tu mamá fue a los 50, probablemente tú también a los 50. Claro. Y también claro. tiene que ver con la menarca, o sea, con la primera regla. La primera regla, si que tú, sería si tú empezaste a arreglar, tardío. exacto, también podemos tener una menopausia tardía, tardía. o al revés, ¿no? Si Claro. empezamos a los 8 o 9 años, que hay niñas que así empiezan, entonces Sí. puede adelantarse. Una menopausia adelantada o precoz se dice antes de los 40, Exactamente. ¿no? Y 5 son años casos muy antes. raros, pero sí se Sí, da. por Y otro supuesto. tipo de situación ya es cuando que sea conlleva una quirúrgico, ¿no? menopausia, puede ser quirúrgico por una histerectomía, ¿no? Sí. Por Sin alguna- embargo, los síntomas en general se dan por la disminución de las hormonas. Así Aquí es. el tema es La importante producción.
que lo mencionemos, es una situación hormonal. Obviamente ya nuestro cuerpo tiene un reloj biológico. Entonces tenemos una cantidad de folículos que van a estallar a lo largo de nuestra... Estos folículos son unas zonas que están dentro del ovario, que van a estallar, van a madurar y van a estallar cuando nosotros ovulamos. Y tenemos determinados, se dice que 400 aproximadamente, hay muchos en el ovario, pero 400 son los que están listos para hacer... manifestarse, pues, y pueda haber la ovulación, ¿ok? Entonces, cuando ya no están disponibles estos folículos, entonces se empieza a cambiar toda la dinámica de las hormonas, ¿no? Claro. Entonces, hay una competencia hormonal. Las hormonas hay unas, ¿cómo le diré? Una simbiosis, un equilibrio. Viene desde la hipófisis, la glándula que produce la hormona estimulante del folículo, la luteinizante también, y esas hormonas pues estimulan que haya la ovulación. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay folículos disponibles? Entonces ya no hay una retroalimentación. Por lo tanto, hay un decremento de los estrógenos. Esa es la hormona que a la mujer nos va a llevar a todas las sintomatologías clínicas que se dan en el climaterio. ¿Qué pasa con el estradiol? Que también es una hormona muy importante dentro de esta producción, ¿no? Y esto puede también impactar, ¿no?, en las cuestiones psíquicas, es decir, nos puede llevar a una depresión tremenda, mucha irritabilidad, o sea, por eso a veces ese término que tú utilizaste muy bien y que sonaría, ¿no?, como una burla, ¿no?, de estás menopáusica, ¿no?, o pareces menopáusica, o sea, justamente es por esto, ¿no?, porque como hay un cambio tan importante en nuestro organismo, fisiológicamente hablando, pues imagínense todo el impacto que tiene. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar de síntomas clínicos, que son varios. Sí. Precisamente tienen que ver con este decremento de los estrógenos, en los cuales no hay una estimulación adecuada. ¿Otra vez? No se oía nada, lo repito todo. Sí, lo repito todo, ¿no? Se le fue la voz de repente. Sí, se escuchó, sí. Bueno, un problema técnico acá. Sí, este decremento de la hormona, de los estrógenos, normalmente hay un equilibrio. Fíjate cómo repercute a niveles impresionantes. Que pasan desapercibidos, que no conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sabíamos que tenía una situación cardioprotectora los estrógenos a nivel del corazón y disminuye la probabilidad de infartos. Cuando tenemos una edad reproductiva, o sea, todavía hasta antes de los 50, obviamente nosotros tenemos menos probabilidad de tener un infarto que los hombres. Pero una vez que llega la menopausia, como ya no tenemos los estrógenos que nos ayuden a tener ese efecto cardioprotector, nos emparejamos en esas probabilidades de tener un infarto al nivel de los hombres. O sea, igual que el hombre me puedo infartar yo. Sí, no, pero también los hombres, que también un día de estos vamos a hablar de su sistema hormonal, no se me hagan muy contentitos porque también les impacta muchísimo. Sí, y sobre todo lo que tú dices, esta parte de los estrógenos, que también, ¿no?, el sexo masculino produce, pero a un menor nivel. Sí, hablando de las hormonas de este tipo masculinas, no son únicamente masculinas. Sí, fíjate que cuando bajan los estrógenos, obviamente también tenemos producción. El ovario también produce testosterona y androstenediona. Claro. Y el androstenediona también se produce en la cápsula suprarrenal. Pero estas dos hormonas normalmente están en equilibrio con los estrógenos. Y entonces nos mantienen bien bellas y bonitas. Sí. Pero cuando no hay estrógenos, empieza a manifestarse esta testosterona en mayor cantidad, a mayor manifestación. Entonces tenemos como un engrosamiento o entoscamiento de las facciones. Nos crece más la nariz, nos salen los vellos de la nariz, nos sale el bigote, empezamos a tener así como un poquito más de vello, las facciones se van haciendo un poco más toscas porque pues vamos perdiendo esa feminidad que nos daban los estrógenos. Y regresando un poquito a lo de la situación cardioprotectora de los estrógenos, también tiene que ver, por ejemplo, con la disminución del HDL, que es el colesterol bueno o transportador del colesterol malo, y la elevación del colesterol malo. Por eso es que se da una como cadenita de sucesos que dices, bueno, me baja el colesterol bueno, me sube el colesterol malo, se me tapa la arteria, me infarto. ¿Qué tenemos que hacer? De verdad,
enfocarnos todavía más en una dieta saludable. Sí, por comer buenos supuesto. aceites omega 3, 6, 9 Claro. que eviten ese tipo de problemas. Que también estaba comentando aquí antes de comenzar el programa con Aide que sería muy buen tema también el hecho de tener la dieta específica, ¿no? Para el personas climaterio, de ¿sí? esta Para edad. las mujeres, o sea, sobre todo. Digo, después también a mis queridos amigos, nuestros queridos hombres, amados y queridos hombres, también les vamos a proporcionar también todas estas herramientas, Toda la porque de verdad información. es muy difícil entenderlo, ¿no? O sea, Sí. a veces nosotras las mujeres, sobre todo que ya estamos en esta etapa o muy cercanas a la etapa, no podemos entender el por qué me siento rara, me siento extraña, me siento mal y estoy enojada o estoy muy irritable, Exacto. ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y por eso, Hay una razón, no es sí, porque yo sea muy enojona y porque no, quiera tratar mal a los demás. Eso, ojo, por favor, para poder entenderlo. Por supuesto que tampoco es una excusa, ¿eh? Pero no, pero hay mira, que por eso a atendernos. eso iba, que eso, o sea, es una cadenita. Bajan los estrógenos, se me acumula el colesterol, se me tapa la arteria y entonces empiezo con hipertensión, empiezo con dolores de Sí. cabeza, problemas del Empiezan sueño. enfermedades crónicas. Y entonces ese problema de sueño, que es muy común, Insomnio. el sí. insomnio, empieza con irritabilidad. Entonces eso es como la justificante de por qué la gente Claro. anda irritada cuando Sí. está en este periodo. Sí, las mujeres. Porque si hay una Sí. secuencia de procesos que están teniéndose a cabo por la disminución de los estrógenos. Y no es necesariamente que la persona coma mal, sino de por sí hay una tendencia a elevar el colesterol y a subir la Claro. presión y a que tengas dolor de cabeza y a que te sientas mal, no puedas dormir. Y eso al final sí deprime, porque ya no te ves Sí. igual que antes. No, 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 Uno se claro. nota, ¿no? Dices, oye, ¿por qué Digo, quizá reaccioné tu mente así? está muy activa, ¿no? Y quieres seguir haciendo la misma actividad física, por ejemplo, y de repente te encuentras pues con que pues te duele más la rodilla, Ujú, ya no ujú. puedes correr tan rápido como lo hacías antes. Digo, y son como limitaciones que tu Así mismo es. cuerpo te dicta, ¿no? Te dice, y tu mente que está activa, ¿no? Porque también, déjenme les digo, que se empiezan a olvidar también las cosas por Ujú. lo que tú comentabas, ¿no? Lo mismo de los estrógenos De que los también tienen que ver estrógenos. en el sistema nervioso. Sí, claro, Esa impacta disminución, también. sí, claro. Sí, Otro de los aspectos importantes es obviamente la disminución de la captación de calcio a nivel de los huesos. También tiene que ver con el decremento de los estrógenos. Por eso es que obviamente está comprobadísimo que si consumimos un poco más de calcio en esta etapa, pues vamos a estar protegidas contra una fractura, porque hay una disminución. Esa osteoporosis. desaparición de los estrógenos hace que disminuyan los osteoblastos, que son células que están formando el hueso, y entonces Claro. hay mayor cantidad de osteoclastos, que son otras celulitas que no son tan favorables, y por eso el hueso se vuelve tan vulnerable, haciendo muy frecuente las caídas con fractura de Sí, cadera, ¿no? sí, por supuesto. De cabeza Digo, de fémur. y esta parte de que de repente nos sentimos como mareados, como que hay un poquito de vértigo, pues es Ujú. parte, ¿no? También Así de es, todo, ¿no? así es. Y porque hay una disminución, por supuesto. Digo, la maquinita es perfecta, ¿no? Pero quizá con los años y con el trato que le hemos dado, a Claro. veces, pues necesitamos mejorar todavía, poner más atención, por supuesto, en nuestra calidad de vida, ¿no? Esta disminución de la Sí. hormona, que les estaba yo comentando que hay una competencia, o sea, cuando bajan los estrógenos, sube la testosterona y la androstenediona. Esto hace que también, yo les comentaba que, bueno, me sale vello facial, se me entoscan un poco las facciones, Sí. pero también hay una disminución o atrofia muscular debido Claro. a esto. Sí, O sea, claro. los estrógenos nos ayudan a tener buena cantidad de músculo. Si tú tuviste tu vida activa desde la infancia haciendo muchísimo ejercicio, pues obviamente cuando llega la menopausia, pues tú vas a tener una cantidad de músculo ya ahí sí como de buena cantidad y de reserva. Claro. Porque va a haber una atrofia muscular y por eso es que ya empiezan a verse los brazos más delgados o el tejido más flácido Así o es. hay una mayor acumulación de grasa. Sí. Precisamente al haber una atrofia muscular hay una mayor, más bien hay una disminución en la tasa metabólica, es decir, el gasto calórico Sí. disminuye. Si yo sigo comiendo como cuando era joven, Tu metabolismo y aparte se el reduce, metabolismo, se sí, hace esta más es la lento. causa por la Claro. cual el metabolismo se enlentece y la gente sube de peso en esta época. Sí, por supuesto. Entonces hay libros que te dicen, bueno, es que es como
la menopausia te va a pasar la factura de cómo fue tu estilo de vida cuando joven. Sí, ¿no? sí. Jóvenes, si nos están escuchando, digo, Sí, desde fíjese ahorita que se pueden yo preparar. creo que una de las cosas que más podemos hacer por nosotras con mucho amor, ¿no? Es justamente el Ujú. autocuidado, ¿no? Así El es. tenernos, pues ahora sí que uno de nuestros programas anteriores, que era el primer amor de una mujer, es el amor propio, ¿no? Y yo creo que esto lo debemos o lo debimos haber concientizado, ¿no? Desde que éramos muy jóvenes, ¿no? En el estilo de vida, justamente, cuidarnos, para que cuando esta parte de disminución, ¿no? De funciones, de forma natural vamos teniendo, pues Ujú. seamos pues, lo más saludable posible. O sea, 2 de cada 3 mujeres podemos sentir todos estos síntomas, ¿no? Y algunos otros más. Digo, es muy extraño que a una, digo, es la parte en cuanto a la cantidad de mujeres que pueden dejar de sentir o no sentir tanto, ¿no? Ujú, Todos ujú. estos síntomas, pues es más alto en las que Ujú. sí, ¿no? Entonces, bueno, para que no caigamos dentro de esta esfera, pues Así es. cuidarnos, ¿no? Sobre todo yo pienso la alimentación. Pero desde antes, Lulú, Sí, o sea, esto es claro, incluso desde el embarazo de nuestras Sí, propias hijas, ¿no? Hijos o sí, hijas. sí. La buena alimentación, desde ahorita vamos a estar fomentando tejidos saludables, que tengan calidad de vida. Imagínate, si yo tengo en mi vientre a una bebé y le empiezo a dar buena cantidad de calcio, pues claro que van a tener huesos Claro. fuertes y todo, ¿no? O sea, pero si yo me alimento bien desde ahorita y mi hija va a crecer con una buena alimentación, etcétera, etcétera, obviamente cuando llegue este proceso va a tener unos niveles de calcio en el hueso bastante muy buenos, ¿no? Entonces, Claro. no, difícilmente va a caer en un problema de osteoporosis. Tienes Sí. toda la razón. A lo mejor la mitad de las mujeres van a manifestar síntomas, pero créeme que si la mujer hace ejercicio, si ha llevado una Sí. dieta saludable, si mentalmente, porque también eso es, hay que platicarlo, ¿no? La salud mental, el bienestar personal, pero esa introspección, igual social, ¿no? Sí, Que por están supuesto, cubiertas mis tiene que necesidades, ver. voy a ser una mujer como más radiante, más alegre Claro. y pasarlo como, pues sí es una etapa, pero no ponerle esa No enfermedad, estigmación como tú como decías, enfermedad. claro, Ajá. claro, sí, por supuesto. Podemos seguir siendo, quizá no las mismas, quizá hasta más maduras, más conscientes, ¿no? De la Ujú, vida, de la ujú. situación, más responsables de nosotras mismas, ¿no? Y entonces es muy importante. Amigos, vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? No se vayan. Estamos hablando de climaterio o menopausia o ambos, ¿sí? O sea, vamos a regresar con este tema y con algunos otros puntos muy interesantes, ¿no? Faltan muchos. Sí, así es. O sea, es posible que yo ya esté en esta premenopausia, ¿sí? O sea, no te vayas, vamos a regresar con esto. Estamos aquí en Home Radio, siendo las 11:36 de la mañana. Nuestros teléfonos en cabina 249-4602. Nos puedes enviar mensajes al WhatsApp 22 22 06 61 20, 22 22 06 61 20. Mandamos un afectuoso saludo a Nazul Flores Juárez. Gracias por escucharnos y Gracias, comentar, Nazulito. mi querida Nazul. Nos dice, excelente programa, muy puntual su charla, felicidades. Mil gracias, Nazul, y un abrazo muy fuerte. Regresamos, no te vayas, estamos aquí en Afirmando tu Salud con Lulú Farrera. Conciencia biomagnética, sanando tu cuerpo, tu mente, tu alma, con la doctora Angélica Navarrete. Una nueva opción de salud y bienestar, jueves 10 de la mañana en Home Radio. Jeg inviterer offentligheden til at lytte til Om Radio. Kontakt os. Networker Médico, enlazando conocimiento para servir. La doctora Luz Esperanza Molina Calderón te brinda la oportunidad de ser longevo y sano. Martes a las 11 de la mañana en Home Radio. Agradezco la oportunidad para dirigirme a ustedes, soy el hermano Ángel, y hacerles una gran invitación para que sigan escuchando
el libro de la vida verdadera en Om Radio. Tenemos 50 ejemplares del Tercer Testamento, el libro blanco, que es un resumen de lo contenido en 12 libros que la sabiduría divina vino a revelar al hombre en estos tiempos tan conflictivos, tan difíciles. Esto nos va a ayudar a crear una humanidad mejor, más comprensible, más hermanable, en la que nos amemos los unos a los otros. Dense la oportunidad de seguirnos en este programa y estoy seguro de que les será de mucha utilidad. Cambiará sus vidas, hermanos. Bendiciones para ustedes. Cábala. Pues continuamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí de vuelta, ¿sí? Y bueno, déjenme decirles algunos datos y haciendo un pequeño resumen porque mucha de esta información ya la comentó mi querida Aide, ¿sí? Y hago una pequeña aclaración. Nazul, perdóname, pensé que eras una mujer, pero eres un hombre y me encanta que estés aquí pues escuchándonos, ¿no? Porque eso también, y yo creo que tú eres un hombre consciente, ¿no? Y que vas a poder entender mucho más, ¿no? La parte femenina, ¿no? Y también un saludo muy cariñoso a Emilú. Emilú, un abrazo muy fuerte. Te mandamos mucha luz desde aquí para que pues superes cualquier adversidad que se presente en tu camino. Sí, te mandamos un abrazo. Mucho. Sí, muchos saludos, Emilú. Y bueno, les comento, ¿no? Aquí de la pérdida esta que decíamos, ¿no? De la disminución general de los estrógenos, que es la hormona femenina, ¿verdad? Producida por el ovario. Producida por los ovarios. Y el estradiol, bueno, van a causar un síndrome climatérico, ¿no? Y esto, pues, este síndrome es el más potente porque es el que nos va a dar, pues, muchos síntomas, ¿no? Muchos malestares. Y que decíamos que lo sufren de cada 3 mujeres, 2, ¿sí? Y algunos de los síntomas que se pudieran presentar pueden ser de 18 a 21 sofocaciones, ¿no? Así como que estoy como muy nerviosa, muy ansiosa, no puedo ni respirar a veces, ¿sí? Sudoración, palpitaciones, parestesia, ¿sí? Que pueden ser adormecimiento de las extremidades. Sobre todo ¿no? por situación vascular, ¿no? Exactamente, que también ahorita vamos a comentar esta parte vascular que es muy importante. Náuseas, dolor de cabeza, insomnio, vértigos, ¿no? Y estos calores y estos bochornos, ¿no? Conocidos como bochornos también, van a estar favorecidos además por el estrés, ¿sí? Así que cuidado con el estrés. Digo, hemos dicho, no se puede evitar, pero quizás sí se puede controlar. Claro. Porque mucho de esto está en nuestra cabecita. La salud mental que ¿no? decíamos, ¿no? Sí, claro. También el tener pensamientos más optimistas, positivos, porque si me estoy enfocando en lo que me está pasando, en lo que estoy dejando de ser o tener o hacer. En lo que no quiero que me pase, ¿no? Exacto. Justo va a suceder esto. Y entonces. Así es. Bueno, mira, los estrógenos tienen también una función, porque sí hay receptores a nivel cerebral. Así entonces, en el cerebro es donde se tiene el control de la temperatura, específicamente en el hipotálamo. Sí, Ajá. Sí, claro. Entonces, al haber esa disminución, obviamente hay un descontrol de la temperatura corporal. Sí es real. Algunos libros dicen que esto es nada más una percepción subjetiva, es decir, solamente la siente la mujer porque la temperatura corporal sigue siendo la misma. Sin embargo, sí sí genera calor en el cuerpo porque la mujer suda. Claro. O sea, el cuerpo sí se llega a calentar porque el efecto de respuesta de lo que es el sudor es para refrescar el cuerpo y disminuir así la temperatura. En efecto, la paciente sí siente calores, entonces se ruboriza también. Exactamente, se y va, coloradita. ¿no? Como de calor a frío, taquicardia, enrojecimiento, o sea. Son ¿cómo se llama? El síndrome vasculomotor, que es precisamente todas estas manifestaciones, exactamente, ¿no? Que se dilatan y se
contraen los vasitos y entonces me da el bochorno, se me Así quita es, y me quito, me tapo es. con la sábana y me la quito en Sí, la noche. sí, sí, ándale. Y esto se es da muy terrible. frecuente en la noche. Sí, Y ahí vamos con el exactamente, otro en síntoma, la que es el noche. insomnio. Así es, ¿no? En la noche. Y digo, esta parte de estos calores que son favorecidos, decíamos, por el estrés, también por el calor, por el alcohol. O sea, ojo con esto. Digo, no significa que jamás en la vida, después de la menopausia o antes de la menopausia, no voy a poder tomar alcohol. No. Pero los excesos, acuérdense, los excesos son malos, ¿no? 2 copas de vino nada más. Bueno, sí, está tiene bien. polifenoles Sí, y nos claro, ayudan para la piel, antioxidantes. Resveratrol y todo, ¿no? Muchos Te voy antioxidantes. a invitar. Ándale, por favor, ya lo necesito. ¿Alguien más se anota? Yo creo que vamos a tener muchas más Así bien. es. El ayuno también, ¿no? El ayuno puede intensificar todos estos síntomas, ¿sí? El 80%, fíjense, el 80% de las mujeres van a sufrir estas crisis, ¿no? Vasomotoras, que tienen que ver, lo que decía la doctora Aide, con las cuestiones del sistema nervioso central, ¿sí? La Entonces, regulación de los estrógenos a nivel del hipotálamo, que es el así que es. regula la temperatura, Sí, es sí, por eso sí. que se nos dan estos cambios. Sí, por supuesto, ¿no? Y la frecuencia, fíjense, la frecuencia de este tipo de, sobre todo de los bochornos y las sudoraciones, van de 3 a 10 en 24 horas, ¿no? Y lo que decíamos, en la noche sobre todo, ¿no? Y entonces, bueno, esto por supuesto va a haber un cambio muy, muy determinante en nuestra constitución física, ¿no? Otro punto bien importante que quisiera tocar es precisamente que esta disminución de los estrógenos, estos cambios hormonales, van a llevar consigo un impacto también en algunas zonas de los genitales, específicamente en la vagina. Esto es importante que lo conozcan porque tanto hombres como mujeres a veces son temas, sobre todo de gente ya más grande, ¿no? Que es como un poco escondido, sí, penoso, exacto, vergonzoso, ¿no? Ajá, sí, que no se platica. Claro. Y necesitan saberlo porque a veces, bueno, dicen, ¿por qué mi mujer ya no quiere tener contacto sexual sí, conmigo? Sí. Y es que, bueno, puede haber una disminución del apetito sexual, pero tiene un porqué. Sí. No es esto el clásico que me duele la cabeza, ¿no? O sea, no, va mucho más allá. La mujer se siente incómoda porque hay una atrofia en la mucosa de la vagina. Así ya no hay es. producción de mucosidad, entonces también ya no hay una lubricación adecuada y entonces obviamente en el contacto sexual se presenta un término médico que nosotros tenemos es dispareunia, que es dolor Sí. al tener el contacto sexual. Puede haber sangrado también. Puede haber sangrado, claro. exactamente, y eso pues hace muy, muy doloroso. Por supuesto. La mujer está incómoda y obviamente con esas experiencias pues cada vez va queriendo menos. Claro. Sin embargo, esto puede ser tratado. Sí, Por eso sí, les decía sí. en un inicio, acérquense con su ginecólogo, acérquense con un sexólogo que les ayude a manejar Claro. esta etapa, porque no, esto quiere decir que dejen de tener contacto sexual, ¿no? Sí, por sí, debe supuesto. haberlo. Sí. Y las parejas debemos entender, bueno, los hombres tienen que entender a las mujeres que Claro. es un proceso que está pasando la mujer, le tendrían que ayudar y es más acompañarla al médico para que Sí. den solución a esto, ¿no? Así es. Esta- Y que decíamos, perdón, quiero hacer y quiero recalcar esta parte, ¿no? Que la sexualidad, o sea, no solamente es la relación sexual como tal, ¿no? Ujú. Y yo creo que así tendríamos que, o nuestra pareja tendría o debería de entender, ¿no? Esta parte, ¿no? Es mucho más allá de esto. Y entonces, pues, porque no solamente es el contacto físico, es el contacto sexual, sino que también abarca algunos otros fenómenos emocionales, corporales. El Bueno, amor mismo, de así entender a la así pareja. es, sí, definitivamente. Entonces, esto es muy, muy importante que ustedes lo entiendan, ¿no? Sobre Y lo todo apoyen, tu y apoyen pareja. a la mujer, ¿no? Así es. Porque se pueden disolver incluso matrimonios no, por claro, este tema. por supuesto, ¿no? ¿no? Y dices, es que ya no me quieres o seguramente tienes otro, ¿no? Y por eso ya no me haces caso. Digo, de verdad, es bien importante, ¿no? El poder entender esta cuestión. Junto con pegado está el sistema urinario. Sí. Tenemos también que puede darse incontinencia porque obviamente Sí, hay una claro. atrofia muscular generalizada. O sea, yo les dije hace rato que esta disminución de los estrógenos y el aumento de la testosterona y todo esto nos hace que tengamos una atrofia Flacidez, muscular sí, también, claro. pero a niveles también de músculo liso y entonces ya no contenemos igual, sobre todo aquellas mujeres que dieron a luz
por vía vaginal, o sea, parto, y que parto tuvieron más de natural. 5, Ujú. es muy probable que en esta etapa o a partir de esta edad se empiecen a dar prolapsos, es decir, puede que haya una caída de lo que es toda tanto la vagina como la vejiga. Prolapsos, Entonces, ¿no? Genitales hace se que caen. tengan incontinencias, problemas Claro. o accidentes urinarios. Sí, sí. Hay que entender que es parte de los mismos cambios y la mujer no está decidiendo, y esto es bien importante, lo quiero recalcar, la mujer no decide sentir o no sentir esto, Así es claro. parte del proceso de la vida. No es que nos victimicemos, pero entiéndanos por favor, Sí, o sea, por supuesto. esto yo no estoy decidiendo que se me salga la pipí con un estornudo, ¿no? Así Y que es. tenga que cambiar de ropa íntima cada rato. Vaya, esto es parte del proceso, pero obviamente si está acompañado de obesidad desde la juventud, pues claro que va a ser más fácil que se le salga la pipí Claro, o la orina, claro. ¿no? En este Sí, caso. así es. Esto puede ser tratado con un ginecólogo, es quirúrgico estrictamente, Sí. un prolapso vesical a través de la vagina, pero se puede corregir, ¿sale? Claro. También se menciona en estas alteraciones menstruales, entrando a esto de las alteraciones menstruales, porque estamos hablando también del climaterio, no nada más de la menopausia, sino el Así climaterio es. es el preámbulo, ¿no? Va a haber alteraciones menstruales. Puede que los periodos sean, antes de que se dé el cese de la menstruación, perdón, se pueden dar menstruaciones más frecuentes o más cortas o incluso más abundantes. O sea, Sí. son irregularidades que se empiezan a dar antes de que se corte la Claro, menstruación. estaríamos hablando, entrando dentro de este camino, de este periodo del climaterio, premenopausia Ujú. o preclimaterio, ¿no? Ujú. Que esto comprende desde los inicios de los síntomas climatéricos hasta la menopausia, que recordemos, la menopausia es el término de la menstruación, después de 12 meses consecutivos, ¿no? Sí. Es decir, un año. Porque si ustedes, por ejemplo, empiezan un mes sí, un mes no, un mes, otro mes sí, otro mes no, todavía no estamos Ujú. hablando de una menopausia, ¿no? Sino Así hasta es. que definitivamente la regla se va, después de 12 meses consecutivos. Ese es el periodo de la menopausia, ¿sí? Y la posmenopausia entraría dentro del periodo entre 5 y 10 años subsiguientes a la ocurrencia de la menopausia, es decir, después de que la regla se fue totalmente, va un periodo de 5 a 10 años. Es muy importante solo recalcar, es muy probable, como decíamos, que todos los organismos son distintos, ¿no? Ujú. Entonces, regularmente el promedio va entre la premenopausia entre los 40 a los 50 años, ¿no? Podría ser 5 años antes, que lo que comentaba muy bien Aide, es que estamos ante una menopausia precoz, ¿no? Ujú. Una menopausia precoz. Y entonces, de los 50, que sería ahí la menopausia o la perimenopausia, ¿no? Ujú, Cuando sí. empezamos ya a tener esa parte Estas variaciones y todos estos síntomas nos están Sí. avisando que ya mi cuerpo está cambiando, Así ya es. los estrógenos están disminuyendo y que lo más seguro es que ya no tarde en que se va a cesar mi menstruación. Sí. Ahí sí ya vamos a estar en la menopausia, ¿no? Así es. Y de los 50 a los 60 años aproximadamente, a veces se comienza 55 a 60, que estaríamos hablando de una posmenopausia. Entonces, imagínense, gran parte de nuestra vida, nosotras las mujeres, vuelvo al punto, tenemos que tener mejor calidad de vida, mejor conocimiento, mejores autocuidados para que pues podamos sentirnos bien. Fíjate ¿no? que uno de las consecuencias de la disminución de estrógenos es en la piel. Sí, o sea, claro, tenemos se un manifiesta. adelgazamiento del tejido cutáneo, o sea, de la Sí. piel, importante. Entonces, pues obviamente se va a notar más la arruguita. Ya no, es porque también los estrógenos tienen un equilibrio en el metabolismo del colágeno, Claro, que es la claro. proteína que le da soporte a la piel. Así es. Entonces, pues, obviamente se va a notar más la arruguita, se va a notar a lo mejor un poco de flacidez, pero pues podemos ayudarnos con una dieta equilibrada, Así es. hidratándonos adecuadamente, evitando las fluctuaciones de peso importante. Sí. Esos detallitos nos van a ayudar a que tengamos de verdad como una mejor autoestima a partir de que veamos bien nuestra piel. La piel se seca, aparte de todo de que Así se adelgaza, se seca, tenemos descamación, así como hay sequedad de la vagina, también Así hay es. de la piel. Entonces se empieza a descamar más, podemos tener rasguños y a lo mejor ya hay un sangrado, porque la piel es ya muy delgadita, ¿no? Sí, por supuesto. Perdón. Sí, dime. Y Termina. todos estos cambios que implican también en la piel, pues obviamente nos están diciendo
el cuerpo está cambiando y estamos en el inicio de lo que viene siendo la vejez. O sea, Así es. suena muy fuerte, yo lo sé, pero hay que aceptar la realidad, es parte de la vida y gracias a Dios podemos vivir ahora así. Como dices, en un inicio decías, bueno, es que antes las mujeres vivían, sí, vivíamos menos. En la época de la revolución la mujer vivía a los 40, 45 años, es decir, no llegaban a sentir La esperanza de vida esto. era muy corta, claro. No vivían una menopausia. Así es. Sí. Porque se morían. Claro. Y ahora no, ahora tenemos todas estas posibilidades Sí. y lo que se trata es calidad de vida. Así es. Así es. Agradecer que tenemos esa posibilidad de llegar a estas edades, de experimentar todos estos cambios y es como una etapa de la vida igual que la adolescencia, Sí. que va a pasar. Definitivamente. Pero todos estos cambios obviamente tienen un impacto emocional y es un punto importante remarcar que la depresión que viene adjunta con esta etapa de la vida de la mujer es mucho por lo que piensa la mujer y cómo acepta este proceso. Sí. Por eso es que hay que entenderlo, hay que prepararnos, hay que estar saludables lo más que se pueda, empezar a hacer ejercicio, masa muscular, porque ya saben que necesitamos tenerla como de reserva Claro. Por para lo no menos subir de caminar, ¿no? peso. Por lo menos caminar, muévete. O sea, eso es muy importante. Y para no subir de peso, También, porque por eso supuesto, es muy cuidar. marcado. Así Llegan a los es. 50 y boom, como panecito con Sí, levadura, sí, ¿no? sí, pero es por esta misma situación, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedo yo ayudarme, ¿no? ¿Qué puedo hacer? O sea, sí puedo, primeramente yo creo que es observar esta parte. No estás enferma, solamente necesitas atención y mayor cuidado, ¿sí? En aspectos básicos de tu vida, ¿sí? Y además existen, por supuesto, hay que acudir con un especialista, ¿no? En este caso puede ser el ginecólogo, ¿no? O un sexólogo, como tú bien lo decías. Y con un psicólogo Y con un también, psicólogo, que si me es ayude necesario, a pasar, claro. porque a veces puede ser a funcionar como un duelo, de Ah, que no, estoy dejando claro, mi vida por supuesto. fértil, mi vida pues hasta cierto punto joven. ¿Cómo Sí, voy a productiva, enfrentar esto? ¿no? Sí. Que no significa que seamos No, improductivas para posteriormente, nada. al contrario, somos todavía más porque tenemos ya la experiencia, ¿no? Ujú. Y la sabiduría Sabiduría. también. Y bueno, podrían utilizar terapias de reemplazo hormonal, medicina natural y tradicional, por supuesto, fitoestrógenos, ¿no? Que es Ujú. también una forma de hormonas. Acupuntura, auriculoterapia, biomagnetismo médico, o sea, hay muchas alternativas para que ustedes, mujeres, por favor, y hombres también, Ujú. entiendan, ¿no? A sus hijas, a su mamá, a sus hermanas, a su suegra, a todos. Entonces, pues les agradecemos mucho y le mando un cariñoso saludo, mi querida Espe, te extraño mucho y sé que nos estás viendo desde Dinamarca. Te mando muchos besos, muchos abrazos. A mi querida prima, la doctora Elba Candelaria, que también nos está escuchando desde Chiapas, a mis queridos compañeros y amigos de Chiapas, hombres y mujeres, por favor, hay que entender esta parte. Mi champi, mi querida Liz Messner, te mando un abrazo muy fuerte. Y a todos los que nos escuchan desde Puebla, Ciudad de México, Sinaloa, Guadalajara, Indiana, San Francisco y Rosario, Argentina. Un beso muy grande. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 10 de la mañana en tu programa Afirmando tu Salud con Lulú Farrera. No te lo pierdas. Que tengan un excelente día e inicio de semana. Lleva a tu vida los consejos de Lulú Farrera. Estás afirmando tu salud. Deja de comerte tus emociones y vive una vida saludable y feliz. Te esperamos el próximo lunes aquí en OM Radio.